Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Nosotros no podemos hablar de que somos sujetos a Dios si en esas relaciones sociales que el mismo Señor estableció no estamos sujetos y somos insurrectos. ¿Ok? 15 días atrás, cuando comenzábamos la primera parte de esta introducción, hablábamos de Tito 3:1, que dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En Tito se habla de otra relación. Acá no está hablando ni de esposos, esposas, hijos e hijas con los padres, ni tampoco de jefes y subalternos. Está hablando de los gobernantes de la tierra y habla de estar sujetos a ellos. Es decir, que este principio de sujeción se extiende a toda persona que tenga autoridad sobre nosotros, o también a todas las personas que estén bajo nuestra autoridad. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Esto sí que hace el prisma de esta predicación más amplio. Pedro en su carta dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superiores. Está hablando tanto del gobierno gubernamental como un gobierno que pueda ejercer una empresa o una institución. Cerrábamos la predicación anterior hablando de cómo aún como padres tenemos que inculcarle este principio a nuestros hijos y no permitirles a ellos el irrespeto a un profesor o a una persona bajo la cual ellos estén como subalternos o subordinados. No permitir que sean rebeldes en el salón de clase o en el colegio, ni tampoco que ellos minen la autoridad de un profesor o del colegio en el que asisten. ¿Y por qué hablo de esto? Porque yo como maestro he visto muchas veces cómo los padres le aplauden a sus hijos cuando tienen esa actitud. Y ellos no saben el peligro que corren. Los padres no saben el peligro que corren ellos y sus hijos al permitir esa conducta, porque más adelante se les va a ir en contra de ellos. Porque el análisis que va a hacer el niño es: si yo puedo vivir en anarquía y desobedeciendo las leyes del maestro, ¿a mí qué me obliga a estar en contra de las leyes de mi papá y de mi mamá? Porque una persona, no hablemos de niños, de jóvenes o adultos, hablemos de una persona en general. Una persona en general, una vez mina la autoridad de una persona, minará la autoridad de cualquier persona en autoridad. Es por eso que es tan importante este análisis. Hablábamos del tiempo de los jueces, de que no había rey sobre ellos y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hablábamos de que esta generación y este tiempo es muy similar al de los jueces. ¿Y por qué es similar? Porque estamos en una época posmoderna. Y el posmodernismo no solo tiene como característica que no ve valores morales absolutos, sino que también mina la autoridad, cualquiera que sea ella. Miren cómo ha cambiado el tiempo. Antes el maestro tenía la última palabra en el salón de clase. ¿Quién se burlaba del maestro? ¿Quién ponía en tela de juicio lo que él decía? La palabra del maestro casi que se igualaba a la palabra de Dios. Pero al día de hoy, y aún los padres, cuando iban a recoger las notas de sus hijos, le creían todo lo que decía el maestro. Pero al día de hoy, y son muchos elementos, la globalización, tanta información que tienen los estudiantes. Antes los estudiantes llegaban a la clase con la mente en blanco. Y era llenarlos de un cúmulo de información y de conocimiento. Díganme si al día de hoy los estudiantes llegan con la mente en blanco. No, ellos llegan con mucha información. Porque ellos tienen toda esa información en el bolsillo de su pantalón, en su smartphone. Perfectamente un estudiante podría hacer el bachillerato completo con tutoriales de YouTube. Y acá abre los ojos Henry, dice: no le dé ideas a Samuel. Pero ¿saben cuál es la cuestión acá y qué es lo terrible? Que ellos tienen ese poco de información sin un criterio. Porque primero hay que formar en los chicos tener un criterio para que ellos puedan ser críticos a la hora de estar enfrente de cierta información.
Me he encontrado en el colegio con estudiantes que leen un libro y lo leen pensando que la visión del autor que escribió ese libro es palabra de Dios. Y terminan pensando como el autor del libro, porque ellos todavía no tienen un sentido crítico de lo que leen. Y hay que formar, y no estoy subestimando a los estudiantes, porque conozco gente así de 10 años, como de 15, como de 40. Porque eso no es la edad. Es que a veces la gente no tiene un sentido crítico. O a veces lo se vuelven muy críticos, pero sin criterio. No sé si entienden las dos diferencias. Crítico es que se critica todo, pero no hay un criterio para criticar, sino que se critica por hacerlo. Todo esto es negativo. Al día de hoy veo cómo los padres respaldan las malas actitudes de sus hijos. Y no estoy generalizando, no digo que todos, pero una gran mayoría lo hace. Se culpa a la institución de las malas actitudes. Los padres a veces tienen el descaro de traer a sus hijos y decirlo, edúquelo, cuando quien tiene que educar a los hijos, ¿quién es? Los padres. Nosotros sencillamente facilitamos conocimiento en ciertas áreas específicas, pero además de eso, la labor del padre y de la madre es muy fuerte. Pero ¿por qué razón sucede este tipo de cosas? Porque aún papá y mamá no se sujetan a las instituciones. Se ha vuelto muy típico. Es algo, pongámosle el término folclórico en nuestra nación, criticar a la policía, criticar a las instituciones. Y encima de que no hemos corrido con la suerte de tener instituciones justas y honestas, sino llenas de corrupción, pensamos que eso nos justifica para hacer lo que queramos con las instituciones. Si nosotros le damos un claro concepto de la autoridad a nuestros hijos, eso evitará que el día de mañana se estrellen con la realidad de que la autoridad no se debe violentar. Estudiaba un artículo acerca de este hombre que violó y mató a esta niña de 5 años. ¿Cómo es que se llama él? No me acuerdo ahorita. Rafael Noguera, gracias. De Rafael Noguera. Y el análisis que le hacían psicológico a él es que a él nunca le dijeron no. Y por haber crecido en un hogar privilegiado, de dinero, donde el padre se la pasó más trabajando que criándolo y formándolo, a este hombre lo criaron y nunca le decían no. Entonces el umbral de él para manejar la frustración de cuando le dijeran no era mínimo. Yo que crecí en estrato 1 o 2, mi umbral de no es altísimo. Que a mí se me la pasaban diciendo, quiero helado, no. Quiero esto, no. Y aún en lo más simple, no. Si uno se levanta con una, mejor dicho, con una personalidad de hierro, no tiene cuero de cocodrilo. Pero una persona que nunca se le ha dicho que no, crece con un umbral muy limitado de resistencia a la frustración de no tener lo que quiere. Por eso cada vez que a él le decían que no, él lo tomaba por la fuerza. Y como siempre, el papá había violentado a las instituciones, que no se iba a graduar del colegio, entonces sobornaba, que tenía problemas con el decano para graduarse de la universidad, también metía la mano. Entonces, él creció sin Dios ni ley. Ahorita está enfrentando 55, casi 60 años de cárcel. Sería la persona con más cárcel que ha tenido en Colombia. Porque la misma comunidad impidió que en esta oportunidad se saliera con la suya. Es un gran ejemplo de una persona que en su mente vive en la época de los jueces, donde cada uno hace lo que bien le parece porque no hay rey en Israel. Si hay algún padre que me está escuchando, ¿eso es lo que quieres tú con tus hijos? Cada vez que tú dices, ay no, pero qué pecado decirle que no, ay qué pecado, mejor dicho, educarlo, formarlo. Y me llama la atención que en lugar tú de ponerte en el lugar de tu hijo y decir, pobrecito, ¿cómo le va a doler? Es que estás creando tú en esa persona. Cómo él va a ver las instituciones y cómo él va a ver la autoridad. De hecho, cómo él va a ver a Dios. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a burlarse de la autoridad, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Nosotros podemos entrar por eso a hablar de una
acerca de los roles en estos tres aspectos que nombra el apóstol Pablo, pero primero tenemos que hablar el por qué el creyente se sujeta, de dónde sale su capacidad de sujetarse y eso qué traerá al ámbito de la iglesia. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y ese concepto también se aplica a la iglesia, vuelvo y le repito. Cuando se sujetan las personas a los pastores, la autoridad no puede ser selectiva. En esta área sí me sujeto y en esta área no. Porque como lo enseña el apóstol Pablo, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Miren lo que dice Romanos 13:1. Someteos a toda persona puesta en autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pastor, ¿hasta las injustas? Sí. Nada sucede en el universo sin la voluntad de Dios. Y si una persona perversa gobierna, tiene un propósito. No lo entendemos en ese momento, pero tendrá un propósito. Nadie se sale del control y de la voluntad de Dios. Si algún pastor te llegase a enseñar a ti que desde el púlpito te llega a enseñar de que a la iglesia se le engañó y le metieron los dedos a la boca y todo este tipo de cosas, por ejemplo en el ámbito político que sucedió hace como 4 o 8 años, cuando se movilizó toda una iglesia a votar por un candidato y luego de que ese candidato fue presidente, se le volteó a su padrino. Ustedes saben de quién estoy hablando. Y luego de eso, el pastor de esa iglesia que hizo proselitismo al interior de la iglesia dice: no, nos engañaron, nos metieron los dedos a la boca. ¿Qué mensaje se le está dando a la iglesia? Que Dios puede ser burlado. Y les tengo noticias: Dios no puede ser burlado. Por eso está prohibido hacer proselitismo en la iglesia. En la iglesia se habla de Dios. El gobierno humano es el gobierno humano. Y como se los decía anteriormente, mi función como pastor es enseñarles la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios que ustedes tengan un criterio para poder ver las diferentes opciones para votar y tomen la que más se adecue a la palabra de Dios. Pero mi labor como pastor no es decirles por quién votar. Mi labor como pastor no es decirles con quién se deben casar. Mi labor como pastor no es decirles qué trabajo deben tomar. Porque por eso la iglesia de Dios sigue siendo una iglesia adolescente, casi niña, que no puede o que se siente incapaz de tomar decisiones por sí sola. ¿Y por qué está en ese estado una gran parte de la iglesia? Porque la iglesia no lee la palabra de Dios y no está sujeta a la autoridad de ella. Y es más fácil para las personas que terceros tomen decisiones para que cuando las cosas no salgan bien tengan a quien acusar. Todo esto sucede porque las personas están sujetando antes que a Dios a pastores corruptos y que no aplican la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver esto, de cuáles son las excepciones para no sujetarse a las autoridades. Pero por ahora vamos a hablar de esto. Aún este principio afecta al interior de la iglesia. Y al interior de la iglesia es que si tú te congregas en una iglesia, debes tener compromiso con esa iglesia. Y ahí se ve el lastre de lo que estamos arrastrando al día de hoy. La gente no se compromete con la iglesia. La membresía eclesiástica es algo que no se nombra en las iglesias. Porque una persona puede congregarse hoy aquí y mañana en otro lugar. Esta mañana hablábamos con asombro de cómo varias personas han dejado de venir a la iglesia. Y ni una llamada, ni comentan el por qué lo hicieron. No, sencillamente un día asistieron y otro día dejaron de asistir. Una informalidad. Hombre, la iglesia es llamada la novia de Cristo. Y mucha gente no ve esto como un compromiso, sino como una unión libre. Qué cosa tan terrible. ¿Por qué? Porque no hay compromiso, no hay una sujeción total, sino selectiva.
Cada persona establecida en autoridad, ¿quién la puso allí? Dios. Y vuelvo y les repito, puede que nosotros no tengamos la capacidad de ver todos los elementos por los cuales Dios permitió que esa persona estuviese allí. En nuestro país, la mayoría de políticos son puestos bajo corrupción. Pero ¿quién está permitiendo eso? ¿Se le salió acaso de las manos de Dios el control de Colombia? Para nada. Y Dios tiene un propósito con cada cosa que sucede. Dios no es solo el Dios de las Escrituras. Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios de esta generación y de las futuras. Dios tiene el control de todo. Amén. Pero ¿cuál es el motivo? Escúchenme bien. Volviendo, retornando a nosotros como creyentes. ¿Cuál es el motivo de nuestro sometimiento? Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros, y más adelante termina el verso diciendo, en el temor de Dios. Otras traducciones dicen, en el temor de Cristo. ¿Qué nos motiva a nosotros a sujetarnos los unos a los otros? Que en nosotros hay ¿qué? Temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Temor de Dios es ser piadoso. Es que cada decisión que tomamos tenemos en cuenta ¿a quién? A Dios. ¿Qué es lo contrario de la palabra piedad? Impiedad. Cuando hablamos de los impíos, hablamos de las personas que hacen lo que hacen sin contar con Dios. Eso es una persona impía, una persona que no tiene piedad, una persona que no tiene temor de Dios. ¿Cómo el Señor de la iglesia conoce a su pueblo y sabe que no somos seres rebeldes y pecadores cuando nos sujetamos a Él? Ahora, ¿por qué es necesario tener sometimiento a Dios? ¿Por qué Dios permite que Pablo escriba esta porción de las Escrituras en Efesios 5:21? Porque el Señor sabe que de manera natural somos ¿qué? Rebeldes y pecadores. Recuerden que si se retira de nosotros, que no se puede, porque una vez el Espíritu Santo viene al creyente, siempre permanecerá en él. Estamos hablando de algo metafóricamente hablando. Si el Espíritu Santo se retirara del creyente, cosa que no puede suceder, en ese momento volveríamos a las mismas andanzas, porque en esencia seguimos siendo los mismos. Es la operación del Espíritu Santo en nuestro ser que permanece en nosotros, lo que nos lleva a sujetarnos a Dios. Lo decía la semana antepasada y lo vuelvo a repetir hoy. Este mensaje es imposible de cumplir para una persona que no ha nacido de nuevo. El cristiano actúa como actúa bajo el principio de que ha nacido de nuevo. Y de que es algo que está intrínsecamente unido. Nazco de nuevo, me sujeto a Dios. Está intrínsecamente unido. Conscientes de que estamos bajo una relación, de que estamos unidos a Cristo, el cristiano es un ser que sabe que desligado del Señor Jesucristo es un pámpano destinado a perecer eternamente. El Señor dice en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando Juan el Bautista decía es necesario que yo mengüe y él crezca, estaba hablando de sujeción, de sometimiento. Cuando la palabra de Dios habla de que no contristemos al Espíritu Santo, nos está diciendo no nos resistamos al Espíritu. No nos opongamos a sujetarnos a Él. Recuerden que nuestro hombre viejo tenderá a levantarse. Nuestro remanente de pecado tenderá nuevamente a hacer las mismas cosas. Y solo bajo la influencia del Espíritu Santo, que fue el tema inmediatamente anterior a este, es que nos podemos someter. Es que recuerden que el apóstol Pablo no llega por aparición espontánea, por generación espontánea a decirnos, sujétense. Miren todo lo que hemos venido hablando. Si alguien se encuentra con ese sermón al día de hoy, yo les recomiendo, deténgase y vea el estudio completo. Porque si no, aquí va a quedar loco. Tiene que entender todo lo que ha venido hablando el apóstol Pablo desde Efesios capítulo 1
hasta Efesios capítulo 5 para que comprenda este principio, porque si no una persona escucha este mensaje y sale frustrada. De hecho, en eso se evidencia también la falta de sujeción. Queremos tomar atajos, queremos tomar caminos más cortos, queremos no hacer el proceso. Hay gente que quiere evadir el proceso y eso también es falta de sujeción. Hay gente que dice, no, yo quiero saber desde el capítulo 5 de Efesios y los otros 4. No, eso no importa, yo entiendo. No. El cristiano sabe lo que hace y también sabe por qué lo hace. El apóstol Pablo primero habló un gran cúmulo de doctrina, el por qué, y luego habla de cómo practicarlo, el para qué, lo que hace y cómo lo hace, porque ama a Cristo, lo hace el creyente. Y su ser no quiere decepcionar al Señor. Esta es la base del accionar cristiano. La base del accionar cristiano es una profunda conciencia de sus actos. Vuelvo y repito, una profunda conciencia de sus actos. Ahora, él no va a poder hacer la voluntad de Dios si no teme a Dios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, si algo tiene sentido en nuestra vida, es sujetarnos a Dios. Si algo tiene sentido en nuestra vida, si realmente decimos ser creyentes, sujetémonos a Dios. Sí, la verdad de Cristo nos hizo libres, pero sencillamente nosotros cambiamos fue de amo. Antes éramos esclavos de ¿quién? Del pecado, de la maldad. Y ahora andamos como mariposas libres por allí. Que aclaro, ni aun las mariposas son libres, porque aun cada revolotear de sus alas está finamente controlado por nuestro Señor. Luego de ser libres del pecado, ahora somos esclavos voluntarios de Cristo. En el momento que queramos quitar el gobierno y dominio de Dios de sobre nosotros, inmediatamente volveremos a la esclavitud del pecado. Ahora, les tengo noticias. Eso en un verdadero creyente no sucede. Solo sucede en falsos conversos, que por un tiempo militan en la causa de Dios, por un tiempo llevan el yugo, pero al ver que para ellos no es liviano ni es ligero, vuelven al pecado. Pero para el creyente verdadero, el yugo del Señor es ligero. No es, como decía el Señor Jesús cuando hablaba de Juan el Bautista, no es gravoso. La sabiduría de Dios no es gravosa para los hijos de Dios, sino que voluntariamente nos sujetaremos a Él. El cristiano es consciente que un día estaremos cara a cara delante del Señor y por eso cuida en sujetarse y obedecer. ¿Qué es lo que te debe llevar a ti a crecer en el proceso de santificación? Que un día darás cuenta de tus actos. Eso crea en nosotros una prudencia. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Tú has pensado cómo será ese momento? De hecho, Martin Lloyd-Jones escribía algo acerca de ese momento cuando estemos delante del trono celestial, y que al leerlo yo me ponía como a evaluar muchas cosas. Pueblo cristiano, vamos a presentarnos delante de Él mirándolo cara a cara. ¿Puedes imaginarte ese momento? Dice Martin Lloyd-Jones. Ah, sí. Yo creí que tú moriste por mí. Yo creí que derramaste tu sangre por mí y me aproveché de ello. E hice lo que quería. No obedecí tus mandamientos, no hice lo que me dijiste que hiciera, no perfeccioné la santidad en el temor de Dios, no me sometí a otros, traté de hacerme el grande,
seguí siendo en tan gran medida el hombre natural que un día fui. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La palabra de Dios dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y cuando el texto habla de fe, habla en un contexto de oración, ¿no? Nos hallará orando. Pero cuando hablábamos de la oración, yo les decía, orar no es solo pedirle a Dios por cosas o porque se den situaciones. Les hablaba en ese momento que la oración, el fin de la oración no es la respuesta, sino la oración misma. Porque en la medida que oramos, entendemos la voluntad de Dios y la aceptamos. Yo puedo estar orando porque el Señor me sane de una enfermedad. Señor, sáname de la enfermedad, sana. Si yo en verdad tengo comunión con Él, yo entenderé que así me sane o no me sane, para la gloria de Dios será. Y tendré paz. Es decir, mi oración me llevará a hacer la voluntad de Dios. Entonces el texto cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, significa realmente es cuando venga el Hijo de Dios a la tierra nuevamente por segunda vez, te hallará haciendo su voluntad. Por eso lo que acabo de leer de Martin Lloyd-Jones termina diciendo, qué vergüenza presentarse delante del trono celestial de Dios sin haber sido hallado haciendo su voluntad, supuestamente diciendo que soy creyente. No hay dos cosas tan contradictorias como decir que soy cristiano, que soy creyente y seguir haciendo mi voluntad. Son dos cosas opuestas totalmente. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Por eso Pablo relaciona cada aspecto de acción con el Señor Jesucristo. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Miren cómo el Señor relaciona cada rol con el Señor Jesucristo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cuál es el ejemplo? Sujétense como al Señor. A los hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Siempre el ejemplo es como a Cristo. Entonces, en la medida que tu mujer te sujetas a tu marido, es como si te estuvieras sujetando a Cristo. Cuando los hijos obedecen a sus padres, es como si obedecieran al Señor Jesús. Cuando los siervos se sujetan los subordinados, los empleados se sujetan a sus jefes, es como si se sujetaran a Cristo. Hablábamos algo interesante el día viernes en clase. Hay gente que separa la vida secular de la vida cristiana. Y eso está mal, porque solo hay una vida en ti y toda tu vida es cristiana. Y tu comportamiento cristiano debe ser ese comportamiento que tienes en la iglesia, lo debes tener en el trabajo. Ese comportamiento que tienes lo debes tener en cada área de tu vida. Tú no debes ser uno en el trabajo y otro en la iglesia. ¿Ok? Por esa razón es importante. Eso adquirirá peso, lo que estoy diciendo, cuando tengamos esa visión de la vida. Amén. Saquemos de nuestro corazón que tenemos una vida secular y una vida cristiana. No, en todo lugar somos cristianos. El sometimiento en nuestra relación es un sometimiento a Dios primeramente. Si yo me sujeto a las demás personas, me estoy sujetando a Dios. Cuando alguien va en contra de dichos roles, va en contra de Dios mismo. Cuando hablábamos en este lugar, en la clase de teología sistemática acerca de la gracia común, hablábamos de que Dios aún había permitido Cuando hablábamos aquí de la gracia común, hablábamos de que Dios aún había permitido un orden social al interior de la sociedad humana, valga la redundancia. Había permitido los bomberos, la policía, había permitido un gobierno demócrata o socialista, etcétera, presidentes en el pasado, reyes, ¿correcto?
Y él había permitido todo esto para de alguna manera, a través de esos entes, detener ¿qué? ¿Detener qué? ¿Qué se detiene con los mandos, con la autoridad? Detener la injusticia, detener el pecado. ¿Lo comprenden? ¿Se imaginan si en este mundo no hubiese autoridades? Y todo el mundo hiciese lo que le pareciera. Sobre todo en esta época donde cada uno tiene un concepto y todo el mundo piensa tener la razón. Desde la Torre de Babel, todo el mundo tiene supuestamente la verdad absoluta. ¿Me comprenden? Y eso lo que ha hecho es que se divida y se dividan más las personas. Que haya autoridades y gobiernos hacen parte de la gracia común de Dios, con la cual se detiene la maldad en el hombre y se detiene el avance del pecado. Pero ¿qué estamos viendo al día de hoy? Que la gente no se sujeta a las instituciones. Y Dios las ha establecido por algo. Romanos 13, 1 al 2, lo voy a leer completo. Dice, someteos a toda persona y a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso es terrible. Esto es terrible. Y hay un caso en las escrituras que es la tapa. Y es el caso de Coré, Datán y Abiram. No sé si ustedes lo leyeron en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés. Están en el desierto. Moisés ha sido la persona elegida por Dios para guiar al pueblo. Llevan ya un tiempo en el desierto. Y sí, Moisés es el hombre que habla con Dios. Pero ¿quién es el sumo sacerdote que está haciendo la obra y ministra en el templo, en el tabernáculo? ¿Quién? Aarón, ¿cierto? Entonces es Moisés y Aarón. En su humana y caída naturaleza, algunos príncipes de Israel hicieron un análisis y una lectura incorrecta y dijeron, claro, como es el hermano, y empezaron a cuestionar la autoridad. Ahora yo les pregunto, ¿fue así la cosa? O sea, ¿Dios escogió a Aarón porque era el hermano de Moisés? No, para nada. Al Señor le plació escoger a Moisés y a Aarón. Punto, se acabó. En otra oportunidad se habla de cómo cuestionan la autoridad de Aarón. Y el Señor les dice, listo, los 12 príncipes, ¿alguien más opina así? De que es injusto. Y solo levantan la mano Coré, Datán y Abiram. Pero el Señor hace algo con los 12 príncipes, o sea, cada representante de cada una de las tribus de Israel. Vienen acá, por favor, y traen una vara, una rama, un bastón, tráiganmelo acá. Lo vamos a poner ese bastón en la presencia de Dios. Y en 24 horas, en un día, de un día a otro, ni siquiera 24, la noche y el día, 12 horas. Al otro día vamos a venir. Y la vara que reverdezca será la vara en la cual el respaldo de Dios está sobre ese varón y príncipe de Israel. Obviamente cada uno trajo su vara y Aarón trajo una vara. Y la vara de Aarón reverdeció. Era una vara de almendro. Dejó de estar café para ponerse verde. No solo se puso verde, sino que sacó flor, echó hojas y fruto de almendro en una sola noche. Un proceso que se demora casi 6 meses en una sola noche. Fue tan maravillosa esa respuesta que la vara de Aarón de ahí en adelante reposó en el arca. En el arca del pacto habían 3 elementos: la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley y el maná del cielo. Era tan así que el maná del cielo, el Señor le había dado una orden al pueblo, les había dicho coman y no se guarden para el otro día. La gente desobediente se guardaba al otro día y veían como el maná que se conservaba para el otro día producía gusanos y se podría, porque el Señor quería que ellos dependieran de Él como permanentemente, una dependencia diaria. Y me llama la atención que el maná que está depositado en el arca del pacto no se podría. En la presencia de Dios no se dañaba. La vara de Aarón no se marchitaba. Y las tablas de la ley pues también permanecieron porque estaban en piedra. Miren lo que dice. Y se juntaron, Números 16 del 1 al 5, ya que les he contado un poco de la historia. Así dice Números 16, 1 al 5. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ¿quiénes? Coré, Datán y Abiram.
basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiera, él se acercará así. Pero en las palabras de Moisés se ve algo. Él se inclina, porque no se inclina ante Coré, se inclina ante Dios. Y el temor de Dios de Moisés es tal, porque es que Moisés sabe que él no se autopromovió. ¿Quién llamó a Moisés? Dios. De hecho, el mismo Moisés en 4 oportunidades, se resistió a ese llamado. Él sabe que el Señor le dijo: le voy a demostrar que yo estoy con usted. Meta su mano en su costado, póngala en su seno, o sea, en su corazón. Dice que se le pudre la mano. ¿Ustedes no han leído eso? De lepra, y la saca leprosa, blanca como la nieve. Queda aterrado, vuélvela a meter, y la vuelve a meter, y otra vez lo restaura. Algunos creen que este pasaje se refiere al pecado que hay en el corazón del hombre. Así de podridos estamos. Por esa razón es que cae de rodillas Moisés diciendo: o sea, yo era la persona más indigna y tú me elegiste. Pero por otro lado vemos a Coré, que se cree muy digno y por eso está oponiéndose a la autoridad establecida. Quiero que se graben esa imagen en sus rostros. En su mente quede grabada esa imagen que tal vez no vemos en ese momento, pero que podemos imaginar. A un Moisés de rodillas, humilde, entendiendo que no merecía haber sido escogido, pero que finalmente fue elegido. Mientras que se veía un Coré en pie, erguido, creyéndose digno de ser escogido. ¿Están entendiendo el cuadro? Se creía tan digno que por esa razón no se iba a sujetar a la autoridad de Moisés y de Aarón. Pero hasta el día de hoy hemos hablado, hace 15 días y hoy hemos hablado, que el que no se sujeta a las autoridades, ¿a quién no se sujeta? A Dios. Y con Coré, Datán y Abiram pasará algo que nunca antes, ni nunca después, se escribió en la palabra de Dios. No se los voy a explicar, se los voy a leer a ver si lo entienden solo leidito. Porque esto uno entiende, al leer lo que le pasó a esta gente, uno entiende por qué Moisés se arrodilló y se sometió a la voluntad de Dios. Números 16, 28 al 33. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, señalando a Coré, Datán y Abiram, si como todos los hombres mueren estos tres, y sus familias y sus posesiones, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriese su boca, y los tragare con todas sus cosas, y se descendieren vivos al Seol, y el Seol que se habla ahí es el infierno, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él, es decir Moisés, de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Que un teólogo liberal me diga que esto es un mito. Esto sucedió. Y así como Elías subió en cuerpo y alma al cielo, estos vivos descendieron al infierno para que aprendan a no blasfemar. El sometimiento cristiano es un sometimiento en principio a Dios.
¿Ustedes están entendiendo lo grave que es no sujetarse? Por eso es que el ejemplo de Pedro que trajo a las mujeres lo dice de la siguiente manera, 1 de Pedro 3:5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. El texto se escribe de esa manera, pero realmente lo que está tratando de decir Pedro al escribir esto es: confiaban en Dios. Significaba que esperaban en Dios, no en sus maridos. ¿Me comprenden? Cuando tú te sujetas a tu marido, incrédulo, no estás esperando en tu marido incrédulo, estás esperando en Dios. Confiaban en Dios. El que no se somete a lo establecido por Dios no tiene un problema de temperamento, como dicen algunos. Es que él es así, es que él es más rebelde. Y cambian el término rebelde no como un pecado de rebeldía, sino como un problema de temperamento, de carácter. Ay, es que es más rebelde. Algunos dicen: es que ese niño es tan voluntarioso. No, pero no es un problema de temperamento, tiene un problema moral. Y por ese problema se puede condenar. Ser una mujer que no respeta a su marido no es un problema de personalidad, es un problema moral y un indicativo de que su vida no es controlada por el Espíritu Santo. Que los hijos sean rebeldes a los padres es una señal de que no temen a Dios. Nosotros no podemos ser ciegos a estas señales. El sometimiento cristiano, vuelvo y repito, es un sometimiento a Dios principalmente. Ahora, este sometimiento tiene una implicación. El sometimiento es según los límites bíblicos, según los parámetros bíblicos. Porque yo sé que una vocecita allá en el fondo te ha dicho: pero mi esposo es injusto, pero los gobiernos son corruptos, pero las instituciones son malas, ¿cierto? Hay una vocecita interna que todo el tiempo mientras les he predicado, esa vocecita interna está hablando por allá. Pues no haciendo caso omiso a esa vocecita por allá, yo quiero que entendamos una cosa. Eso que voy a nombrar de aquí en adelante es la excepción del caso, no la regla. Te voy a nombrar esto para que tú entiendas que es la excepción de la regla. Pero nuestra actitud principal todo el tiempo debe ser ¿qué? Sujetarnos. ¿Saben en qué tiempo Pablo escribe Romanos capítulo 13? Donde dice: sujétense a toda autoridad. Lo escribe en tiempos en que están persiguiendo a la iglesia, en que lo están decapitando y lo están crucificando. En ese tiempo Pablo escribe que se sujeten. Yo no veo a los cristianos del primer siglo con espadas en sus costados, en sus lomos, bajando cabezas, tratando de implantar el reino de Dios. Los veo arrestados, sin correr, muriendo en un circo romano, dando su vida. No los veo anárquicos, no los veo quemando y tirando papas bomba. Los veo a ellos sencillamente sujetándose a Dios y no resistiéndose a su fin. ¿Me están comprendiendo? Todo lo que estoy a punto de decirles, no lo veamos como la regla, veámoslo como la excepción. El sometimiento es según los límites bíblicos. Si alguna de estas autoridades demandan algo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces nuestro deber ya no es someternos, sino rehusarnos. Porque se violaría el principio de a quién nos estamos sometiendo. Voy a ponerles el caso de Policarpo. Policarpo era obispo en Esmirna, si no estoy mal. Y llega Policarpo, el procónsul lo toma, lo llama, le dice: renuncia a tu fe, niega a Cristo. Lo único que tienes que decir es Kaiser Curius, que significa César es Señor. Es lo único que tiene que decir, Kaiser Curius. Dilo públicamente. Él se resiste a hacerlo. Él no lo hace. Y él lo que dice es, sacando fuerza de debilidad, es un hombre de 80 y pico de años. Y Policarpo lo que dice es Jesus Curius. Pero ¿saben qué es lo interesante? Policarpo pudo haber huido
y no lo hizo. Policarpo esperó a la guardia a que llegara a su casa. Y enfrente de ese procónsul no negó su fe. En ese momento él estaba mostrando sujeción a la autoridad. Pero cuando esa autoridad le pidió que traicionara su fe, no se sujetó a esa misma autoridad, pero todo el tiempo fue sometido. ¿Me están comprendiendo? Finalmente Policarpo, se los he contado varias veces, es sacrificado. Muere por la causa del Señor. Pero muestra un creyente que se sujetaba a las autoridades de su época, pero que cuando esas autoridades le pidieron algo en contra de la ley de Dios, no lo hizo. Un ejemplo es el esposo cuando le dice a la esposa, no voy a ir al culto y usted se queda conmigo. Y como la esposa está sujeta, se queda con él. No, así no es, así no funciona el principio. Y si usted se va a quedar, no hay problema. Ah, que usted se tiene que sujetar. No. En el momento que tú no cumples la ley de guardar el día del Señor, yo no me sujeto a ti. Y la esposa se viene a la iglesia. ¿Me comprenden? No, que es que hay que ser sabia, tenle paciencia, quédate con él. Sucede lo mismo a los 8 días y a los 15, pero es que como hay que tener paciencia, hay que ser sabios. No corrompamos el principio. No corrompamos el principio. Eso no es ser prudente. Eso es una falsa apariencia de prudencia. ¿Qué debe hacer la esposa? Ir a la iglesia. Pues el sometimiento debe ser guiado por la Escritura y debemos someternos solo hasta que la obediencia a una autoridad humana signifique desobediencia frente a Dios. Ahora, ya va a generarte un conflicto, ya por hecho te va a generar un conflicto que no te sujetes a la autoridad que te está pidiendo romper la ley de Dios. Ya eso va a generar un conflicto. Entonces yo te pido por favor que ahí sí seas sabio en la manera que lo haces. Porque encima de que vas a obedecer primeramente a Dios, antes que a la institución humana, hombre, aunque sea sabio para hacerlo. Pero la mujer se pone como serpiente y le grita al marido, y entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces ¿cómo es la vuelta? Y se empiezan a gritar, o sea, ella por defender un principio espiritual no puede tener una actitud de impía. ¿Me están comprendiendo? Una actitud sabia es decirle, mira, amor, ¿tú no comprendes lo que estoy haciendo? ¿Tú no comprendes que antes que tú está el Señor? Y te amo con todo mi corazón y puedes contar conmigo que me sujetaré a todo lo que tú me digas si es la voluntad de Dios. Pero este no es el caso. Con tristeza en mi corazón debo decirte no en este caso. Te amo, hasta le das un beso, lo abrazas y te vas. Pero encima de que ya va a generar eso un conflicto, encima de todo vas a ser áspera. Si el jefe te está pidiendo a ti que digas una mentira en su nombre, tú le vas a decir, mira jefe, yo soy cristiano, no puedo. Diga que no estoy, no puedo. Acá, ya lo paso. Y te metes en un problema grande con él. Tú sencillamente vas a apelar a tu fe. No es acá hablarle duro. Ah, claro, como él desobedeció, ahora sí tengo yo la autoridad de tratarlo mal. No. ¿Están entendiendo? Las deficiencias de la persona en autoridad, si me invitan a romper la ley de Dios, yo no la voy a romper. Pero sus deficiencias no son la excusa perfecta para yo hacer burla de esa persona y maltratarla, no. Porque estaría también contradiciendo mi fe. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria, sino para la gloria de Dios. Amén. No hay un esposo que llegue a la conversión por ver a una esposa violar los principios para darle gusto. Si tu mujer piensas que vas a ganar a tu marido haciéndole caso en todo, aún en las cosas que te dicen para romper la ley de Dios, nunca un marido ha llegado a los pies de Dios con ese comportamiento. Pero si hay muchos esposos que al ver la santidad de sus esposas y su piedad han sido impulsados a entregar su vida a Cristo.
¿pero qué le está pasando a mi mujer? Todos los problemas que se le vienen encima y yo la veo con paz, con tranquilidad. O sea, yo he sido una terapia con ella y ella aún sigue orando por mí. He sido, mejor dicho, de lo más bajo con ella y aún ella sigue allí. Esas hermanas creyentes que el esposo está bravo con ellas y en ese momento hubo el conflicto por lo de la iglesia, ¿no? Hubo el conflicto por lo de la iglesia, él no quiso ir, no sé qué. Y para que aprenda no le hago almuerzo. Y en ayuno aquí todos hasta que sean creyentes todos. Eso no es ser sabio. Eso no es ser sabio. Primera de Corintios 7:16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Primera de Pedro 2:13, someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior. Buenísimo, nos queda claro. Pero el mismo apóstol Pedro, cuando lo arrestan y le dicen, luego de latigarlo, le dicen, mira, te ordenamos, las autoridades establecidas por Dios, le dicen a Pedro, le ordenamos a ustedes, los apóstoles, que no prediquen más este nombre. Ahí en ese caso, le está pidiendo algo que va a favor o en contra de la ley de Dios. En contra. ¿Qué respondió Pedro? Pedro respondió, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, que Pedro era cambiante en su doctrina, en una cosa dice una cosa y en otra dice otra. No, ambos principios coexisten. Yo me debo sujetar a las autoridades, no debo violentarlas, pero en el momento que la autoridad me pide que viole la ley de Dios, primeramente debo obedecer a Dios. Amén. Los amigos de Daniel, sometidos desde que fueron tomados de Jerusalén, llevados cautivos a Babilonia, todo el tiempo se sujetaron a los reyes, se sujetaron a Nabucodonosor, se sujetaron a Ciro, se sujetaron a Darío, a todos los reyes se sujetaron. Aprendieron de sus costumbres, de su cultura. Pero en el momento que tuvieron que comer comida sacrificada a los ídolos, no lo hicieron. Y en el momento que tenían que inclinar a estatuas, tampoco lo hicieron. ¿Lo están comprendiendo? Los dos principios pueden coexistir. Los dos principios pueden coexistir. Y terminando ya, ¿qué se espera de aquellos que están en autoridad? Porque todos en este lugar, mis hermanos, están en un escenario, quieranlo o no, de autoridad. Primero que todo, las personas que están puestas en autoridad, pero tú dices, ay, pero yo soy mujer, pues tú estás en autoridad sobre tus hijos. Yo soy varón, estoy en sujeción, estoy en autoridad sobre mi esposa y mis hijos. Aún como maestro estoy en autoridad sobre mis estudiantes. Como pastor estoy en autoridad sobre ustedes. Entonces deben haber dos cosas. Primero que todo, debo ejercer la autoridad. Porque es que en muchos momentos la autoridad se pasa por la galleta, es porque la autoridad no está presente. ¿Qué pasa con los papás al día de hoy? Los padres hombres, digo. Los padres hombres han delegado su autoridad a las mujeres. Ay, mami, hágale usted. Hijos que se crían ellos mismos, autodidactas, y es algo terrible. Jefes que no parecen jefes, sino amigos de sus subordinados. Y terminan siendo injustos y hasta pasándoles por la galleta muchas cosas. Aquellos a los que se les ha delegado autoridad y no la ejercen se convierten en una tragedia para sus familias o empresas. Muchos padres y esposos no son sino proveedores de lo material, pero no la cabeza que direcciona a su familia. No están dispuestos a desgastarse y a darlo todo por ellos sacrificialmente para sacar adelante la vida de aquellos que Dios le ha delegado. Han tomado el camino fácil de ceder o delegar su autoridad. Entonces, lo primero que hay que hacer, las personas que estamos en autoridad, es que tenemos que ejercerla. Y segundo, la autoridad se ejerce principalmente en beneficio sobre aquel que está bajo dicha autoridad. O sea, la autoridad está puesta para garantizar o darle más bien garantías a los subordinados. Escúchenme bien.
La autoridad no existe para que se autoglorifique la persona que está en autoridad. No, la autoridad existe para darle garantías a los subordinados. Las mujeres a veces piensan que es injusto. Pues es que a mi esposo le tocó la tarea fácil, tratarme como vaso frágil. A mí me tocó la difícil, que es sujetarme a él. Pues mujer, si pensabas de esa manera, cuando el Señor le dice a la mujer, sujétate al marido, la autoridad que Dios le ha dado al marido se la ha dado para brindarte a ti garantías. No para que tú te creas una sierva y esclava de tu marido. La autoridad que Dios me ha dado sobre Adriana es una autoridad que yo debo trabajarla en función de darle garantías a mi esposa, para que ella sea perfecta delante de Dios. ¿Me comprenden? Y así lo mismo con los jefes. Las personas que han sido aquí jefes en alguna empresa, tú debes gozar y vivir en función de darle una mejor calidad de vida a tus empleados. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos, pero deben ser cuidadosos, tiernos en su educación. El esposo tiene autoridad sobre su esposa, pero tiene el deber de amarla como Cristo amó a la iglesia. Los amos, o sea, los jefes, tienen autoridad sobre sus siervos, es decir, sobre los subordinados o empleados, pero deben ser justos con ellos. Autoridad no significa tiranía. Es responsabilidad frente a quien se le ha delegado dicha autoridad. Al ver el caos en las familias, el caos en la sociedad que ha despreciado a Dios en cuanto a su autoridad, podemos expresar lo maravilloso que es tener un rey. Lo maravilloso que es tener un rey. Andar insurrectos sin Dios ni ley es andar sin garantías. Les tengo noticias, nuestro rey es un Dios bueno. Y al lado de él y bajo su dominio tenemos todas las garantías de la vida. El cristiano sabe lo que hace y sabe por qué lo hace, ya se lo había dicho. Lo que hace es la voluntad de su Señor y lo hace porque ama y teme a su Señor. Pablo entra a mostrar los roles en 3 aspectos comunes en nuestra vida: el hogar, el trabajo y los lugares donde comúnmente se desarrolla nuestra vida. Yo me adelanté un poco y ya les dije la manera de aplicar esto en los que tienen autoridad y los que están bajo autoridad. Sencillamente reflexionemos al día de hoy en lo que hemos hablado. Amén. Esta es la introducción y ya dentro de 8 días, Dios mediante, vamos a comenzar con los roles de la esposa, del esposo, de los hijos, de los empleados, de los jefes. Amén. Señor, en esta mañana te doy muchas gracias por tu palabra. Te pido que la uses, Señor, la catapulte, Señor, para que comprendamos tu buena voluntad agradable y perfecta. Doy gracias por ella y te pido, Señor, que transformes nuestra manera de pensar y nos permitas comprender la bendición que hay en la sujeción, la bendición que hay en la obediencia, la bendición que hay en la dependencia. Si estamos bajo autoridad, Señor, danos obediencia. Si estamos sobre autoridad, danos sabiduría y sobriedad para usar ese poder. Señor, la humildad verdadera es comprender que el poder que se nos ha dado es prestado. Y por eso no nos embriagaremos con él y seremos justos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.